Gaby, estamos listas ya para conversar con la doctora Yulisa Garisto, que nos trae un tema muy importante. Mira, cuando decimos que es importante es porque uno tiene que conocer esos riesgos que se dan durante el embarazo, en tema de abortos y demás, y cómo uno puede aprender de este tema que es tan delicado y que día a día muchas mujeres quizás no lo comprenden al detalle. Y por eso tenemos a nuestra experta doctora. Bienvenida, mujer. Buenos días. Hola, muchas gracias. Qué gusto tenerla por acá, encantada de doctora. acompañarlas nuevamente. Doctora, ¿cuáles son los factores principales de riesgos de aborto en la mujer? Especialmente, ¿es en el primer trimestre del embarazo o puede suceder en cualquier momento? Realmente, para hablar de aborto, estamos hablando que es una condición que se presente antes de las 20 semanas de embarazo. Okay. El embarazo lo estamos dividiendo en 3 trimestres, o sea que estamos hablando que principalmente sería una condición propia del primer trimestre de embarazo, empezando el segundo trimestre. Ahora bien, dentro de los factores de riesgo que se ha identificado, sobre todo se conoce que la gran mayoría de las pérdidas que se dan temprano en el embarazo van a ser consecuencia de algún problema desde el punto de vista genético que pueda traer el embrión. Sin embargo, también existen otras posibles causas, sobre todo si esa mujer ya ha tenido antecedentes de pérdidas previas, si hay alguna condición o alguna enfermedad crónica, sobre todo que no esté bien controlada. Por eso la importancia de que cuando una mujer esté planificando su embarazo, esté segura pues que rinde todas las condiciones óptimas para empezar el embarazo. Doctora, yo quisiera saber si nos vamos un poquito al tema de las emociones. ¿Esto también puede influir en la pérdida pues, de un bebé a tan temprana, en las primeras semanas? Es decir, depresión, estrés, ansiedad y todo este cúmulo de emociones que nos llevan a un abismo, por decirlo así, ¿no? Más bien puede que suceda al contrario. Muchas veces el embarazo da ciertas tendencias también a cambios emocionales que la madre puede percibir. Muchas veces se habla de que, bueno, que es que tuvo la amenaza de aborto o el aborto por una emoción muy fuerte. Bien, más que las emociones, a veces lo que sí nos pueden llevar a provocar pérdidas son ciertos traumatismos que puede recibir la mujer, golpes, accidentes, que involucren pues, un golpe contuso en el área del abdomen. Las emociones, claro que juegan un papel muy importante, pero sobre todo ya como consecuencia, más que nada, una como consecuencia biológica, tanto del embarazo, propio de los cambios hormonales, y por supuesto que toda pérdida representa un periodo de luto que esa mujer seguramente va a pasar y que también le puede sobrecargar de fuertes emociones. Claro. Sí, doctora, le cuento que como experiencia personal yo tuve 2 abortos antes de mis hijos. Fueron abortos espontáneos, uno tenía 2 semanas y el otro tenía ya 2 meses. Ahí sí tuvieron que ingresarme al quirófano. Y uno de los factores, porque una mujer cuando tiene este tipo de pérdidas, uno se siente devastada. Lo que usted hablaba de la parte emocional es tan importante. Yo le preguntaba a mi especialista, y tal vez otra mamá está pasando lo mismo que yo, ¿voy a volver a poder quedar embarazada? ¿Por qué me pasó esto a mí? Lo que me explicó es exactamente lo que usted acaba de decir al inicio. Cuando el embrión no se forma, solito el cuerpo lo va a expulsar porque no viene bien formado, y el mío estaba fuera del útero. O sea, imagínense qué difícil. Pero es posible, doctora, en el ámbito ginecológico, que la mujer después de cuánto tiempo puede volver a querer procrear para que no tenga riesgo alguno. Sí, realmente ahí es un poquito controversial, sobre todo estamos hablando de un tiempo promedio, después de haber tenido una pérdida, sí. Más allá de la recuperación emocional que pueda tener esa mujer, también tenemos que pasar por una recuperación biológica, sobre todo recuperación del útero, restauración de ciclos menstruales, que realmente se puede dar bastante rápido. Si es una mujer que ha tenido un aborto espontáneo, sin ningún tipo de complicación producto de esta pérdida, vamos a decir, no hubo infección, no hubo hemorragia, bien, seguramente esta mujer en términos de unos 4 meses ya pueda estar en condiciones de nuevamente recibir un nuevo embarazo. Otras veces se habla de 6 meses, bien, pero eso va individualizado dependiendo del caso de cada mujer. Si es una mujer sana y que tuvo un aborto no complicado,
seguramente ese embarazo puede empezar a buscarlo en los próximos meses sin ningún problema. Doctora, ¿cuáles serían esas complicaciones si estoy, ejemplo, sufriendo pues obviamente un aborto en este momento y no voy con la debida urgencia al médico en el tiempo preciso, en el momento que definitivamente estoy pasando por esto? ¿Cuál sería de esas complicaciones? O sea, ¿hasta dónde puede llegar esta complicación por esta situación? Claro, eso es bien importante. Básicamente, si una mujer tiene un atraso menstrual, bien, si hay sospecha de embarazo, si empieza con un sangrado abundante que se asocie a cólicos menstruales, a cólicos que parecieran igual que una menstruación o incluso más intensos que una menstruación, puede estarse enfrentando a una amenaza de aborto. Ay, doctora, se nos congeló. Se nos congeló un poquito. poquito. No, y es tan importante, de hecho, acaba de mencionar que era una pregunta también muy importante, de hecho, conocerla, porque a veces no le damos como esa prioridad a los dolores y pensamos que es algo pasajero, o como bien lo indica la doctora, que es menstruación, pero resulta que son más intensos que un cólico de menstruación, o sea, normal. Y te lo digo por experiencia personal, Sarita, sí, uno empieza a sentir un cólico y dice, no, es que estoy por menstruar. Es normal. Que es normal, que fue mi primer aborto, como te conté, yo sentí un cólico muy fuerte, pero no era que se estaba desprendiendo. Ya el segundo, sí, yo sabía que estaba embarazada y bueno, ahí estaba fuera del útero. Son cosas que pasan, pero siempre mantener, mamitas, por favor, la calma y la fe. Yo le quería preguntar a la doctora hasta que se conecte con nosotros, porque qué importante, Sara, es organizar nuestras vidas, porque estamos programando un embarazo, y también cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían estas vitaminas? Se escucha mucho del ácido fólico antes del embarazo para empezar como que a preparar la matriz para recibir este embrión que viene en camino y es que se convertirá en bebé. Eso es súper importante. Todas estas son preguntas que son sumamente importantes, Gaby, y yo de hecho quisiera hablar también de la parte de ejercitar tu cuerpo, que me parece que es muy necesario tocarlo también, precisamente porque hay muchas mujeres que quizás se exceden demasiado, otras que le tienen temor a hacer ejercicio durante el embarazo. Tengo entendido que sí se puede, pero uno tiene que ir en la medida de lo posible, ¿no? Y de lo que te permita tanto tu entrenador y tu doctor, porque uno no puede abusar de tal cosa como lo acaba de mencionar. O sea, puedes recibir un mal golpe, un mal movimiento, donde te puedes lastimar y hasta ahí, y ahí quedó. Todo. Entonces, pero hay embarazos que son sí de riesgo y complicados. Yo creo que el ginecólogo es la persona más indicada de poderte decir cómo viene el feto en camino, cómo está formándose, si sus huesitos están bien establecidos y con la normalidad de vida. Igual siempre se mide el cráneo. Bueno, son algunas cosas. Uno que es mamá ya se lo conoce absolutamente todo. Pero la parte emocional, y nos quedamos un ratito colgaditos con la doctora y estamos intentando comunicarnos nuevamente con ellos, es muy importante en el momento que tú decides ser madre. Primero, entregarle todo a Dios. Segundo, no... cuidarte. Bueno, cuidarte, pero no como que en este momento tengo que ir a hacer el hijo. Ahorita voy. Exacto. Porque sabes que te bloqueas y no pasa absolutamente nada. Eso suena como robotizarte. No, una cosa así. ¿Sabes qué? Déjate fluir más claro. Totalmente. Oye, Gaby, como de verdad este tema es sumamente importante y sabemos que a usted en casa también le interesa muchísimo, vamos a arreglar estos temas de conexión por acá. Vamos a una breve pausa y de inmediato continuamos con más de la entrevista. Ya venimos. Ahora sí, estamos de regreso. Ya tenemos nuevamente a la doctora Yulisa Garisto por acá para que nos siga hablando del tema que es sumamente interesante. Y doctora, como bien mencionaba, que sí es importante ir con urgencia cuando uno sufre este tipo de dolores que son más intensos que un cólico pues regular, y yo creo que esto es importante considerarlo. Eso, en esa parte nos quedamos, doctora. Pues sí, estábamos conversando sobre las complicaciones que podemos tener con los abortos, y realmente apenas haya sospecha de un aborto en una mujer que ya sepa que está embarazada o que simplemente tenga un atraso menstrual y está cursando con un sangrado fuera de lo usual que se acompaña de dolor, entonces hay que revisar cuál es la condición de ese embarazo. Puede que sea un aborto, simplemente una amenaza de aborto, donde todavía hay posibilidades de que haya retención de ese embarazo. Otras veces también entonces puede ser un aborto en evolución. Ya tenemos un aborto en evolución, sobre todo cuando el cuello del útero está empezando a sufrir ciertos cambios y pues el producto de ese embarazo empieza a salir del útero. Las complicaciones van básicamente de la mano con probabilidad de infecciones. Si tenemos un aborto incompleto, por ejemplo, o sea, un aborto donde la salida de estos restos del embarazo ha sido parcial, podemos tener cierto grado de infección que puede ser incluso grave y que a veces puede también entonces poner en riesgo la vida de la mujer.
Por otro lado, también en caso de hemorragias, si tenemos un sangrado demasiado abundante que incluso puede bajar la hemoglobina, y esto que se acompaña pues de hipotensión y de otros datos de inestabilidad hemodinámica, entonces también pueden haber a veces necesidad de hospitalización y necesidad de transfusiones sanguíneas. Y en general, pues cuando tenemos un aborto incompleto o un aborto infectado o cualquier tipo de complicación de los abortos, la mayoría de las veces estas mujeres va a ser necesario someterlas a algún tipo de procedimiento para que lo que el cuerpo no pudo hacer por sí solo, pues entonces terminar de hacer una limpieza de la cavidad del útero, ¿sí? Ya sea mediante un curetaje o una aspiración manual endouterina, que ya es un procedimiento que va a requerir un medio hospitalario, personal de salud entrenados y por supuesto entonces también sedación. Así que pues todo hay que tenerlo en consideración, hay que ver cuál es el panorama, el escenario de cada mujer en particular, bien, para poder sobre todo detectar si hay algún otro factor de riesgo que convenga investigar antes que esa mujer entonces trate de buscar un nuevo embarazo. Gracias, doctora. La pregunta que le hacíamos también y que conversábamos con Sarita, ¿cómo preparo mi cuerpo para recibir el embarazo? Hay vitaminas que nos pueda mencionar, por ejemplo, ácido fólico. Es importante tomarlo antes de cuánto tiempo de que yo decido quedar embarazada. Aquí lo importante, pues, primero, dentro en general, saber que tiene una buena condición de salud, haber ido al ginecólogo, tener pues en mente la planificación de ese embarazo, que es fundamental, hacerse ciertas pruebas de laboratorio para saber que tenemos buena hemoglobina, que no somos portadores de alguna infección que pudiera poner en riesgo el embarazo, y tener una buena alimentación, una actividad física, empezar el embarazo con un peso adecuado, eso es bien importante. Y dentro de los minerales, el principal es el ácido fólico. El ácido fólico realmente se empieza a tomar desde que la mujer está planeando buscar ese embarazo, sobre todo porque lo necesitamos los primeros días, las primeras semanas en que el embarazo se produce, que son a veces tiempos en que pasa desapercibido, en que todavía la mujer no cuenta con una prueba de embarazo positiva ni la certeza de estar embarazada. Entonces, ante esa duda que nos pueda quedar un tiempo desabastecida de ácido fólico, por esa razón es que se le recomienda desde que está empezando a buscar el embarazo, empezar a suplirse de ácido fólico. El ácido fólico es bien importante porque se ha demostrado que disminuye el riesgo de defectos de tubo neural, o sea, ciertos problemas neurológicos en los embrioncitos. Por lo tanto, es el mineral más importante en las primeras semanas de embarazo. Ya posteriormente, pues dependiendo de la hemoglobina, del hematocrito, de otras condiciones de la mujer, entonces será necesario muchas veces también suplementar con otras vitaminas y minerales que se van a necesitar porque los depósitos durante el embarazo, pues la demanda de estas sustancias pues va a aumentar durante el estado del embarazo. Doctora, acabamos de mencionar y de hablar un poco sobre las vitaminas. Ahora yo me voy a la parte física, que también sé que es importante para muchas mujeres en el tema del entrenamiento, de ejercitarse. Hay muchas personas que dicen si esto no es completamente lo correcto, porque no le hace del todo bien al bebé, o si se debe hacer, pero con el debido cuidado necesario. ¿Qué piensa usted, doctora? Realmente siempre debemos estimular el estilo de vida saludable, una dieta balanceada, la actividad física, por lo menos 3 a 4 veces por semana, algún tipo de ejercicio cardiovascular. Realmente una mujer embarazada, si no tiene ningún tipo de complicación de ese embarazo, realmente pudiera hacer cualquier tipo de actividad física. Claro que ciertas actividades de alto rendimiento o demasiado esfuerzo físico se tratan de limitar, pero saber que cualquier actividad realmente puede realizarse, pero siempre y cuando no haya ninguna complicación y siempre tratando también de suplir las necesidades, sobre todo de líquido que el cuerpo va a necesitar y de energía que el cuerpo va a necesitar para poder realizar un determinado ejercicio. O sea, no nos vamos a tirar de un parapente porque sabemos que realmente corremos riesgos. No, claro, hay que poner en la balanza pues, los riesgos, pero bueno, en la medida de lo posible mantenerse con un ritmo de actividad física semanal. Doctora, hablando de edades, ¿qué pasa con las mujeres que
tienen embarazos a muy corta edad, bueno, niñas, mejor dicho, desde 13, 14, 15 años. Y por el otro lado, ¿qué pasa con las mujeres, por ejemplo yo, que quisiera ser madre a mis 46? ¿Hay probabilidades de que hayan abortos de un lado y del otro? Sí, se ha demostrado que los extremos de la vida fértil en la mujer tienden a tener más complicaciones durante los embarazos. Estamos hablando de embarazos en adolescentes antes de los 20 años de edad y en mujeres después de los 40 años, o a medida que va aumentando la edad, pues vamos a ser propensas a tener mayor posibilidad de ciertas condiciones. Una de esas son los abortos, las amenazas de parto prematuro, los trastornos hipertensivos del embarazo, otra serie de complicaciones que pueden comprometer la vida de la mamá y la vida del bebé. Por lo tanto, pues por esa razón es que se incentiva de tratar de prevenir los embarazos en adolescentes por todos los riesgos más allá de lo biológico que pueden provocar. Y en las mujeres después de cierta edad, pues ya se va también a considerar un embarazo de alto riesgo y va a tener que tener cuidados adicionales. Tenemos mamás que, pues a pesar de la edad, ¿sí? Ya sea muy temprano o edad avanzada, pueden llegar a tener un embarazo completamente normal y tener bebés sanos. Bien, pero saber de salida pues que vamos a necesitar tener un mayor apego a los cuidados obstétricos durante ese embarazo. Correcto, eso de hecho iba a mencionar lo que acabas de decir, porque yo he visto personas que no han tenido ningún tipo de complicación. No sé si eso tiene que ver también con las debidas evaluaciones que se hacen previa, en donde no tengas nada que se pueda alterar previo al embarazo, que puede darse el tema de hemoglobina, presión, todas estas cosas que son sumamente necesarias. Yo estaba conversando con Gaby también sobre la preeclampsia, todo este tipo de complicaciones que se pueden dar durante el embarazo, que al final si no conocemos que es importante tener todo en orden, pues las cosas pueden llegar a extremos que uno no espera, ¿me explico? Y correr la vida de la madre también. De la madre y creo que del bebé también, del embrión. Y del bebé también, claro está. Doctora, ¿qué pasa con la genética? O sea, por ejemplo, yo vengo de una mamá que tuvo un aborto, mi abuela tuvo 2, 3 abortos. ¿Necesariamente yo tengo que sufrir lo mismo genéticamente? ¿Esto es heredable o no? A veces depende más bien de cuál es la condición que está llevando a ese tipo de pérdidas recurrentes. O sea, sí puede, determinadas condiciones, claro que sí pueden ser hereditarias, y pues claro que si esa mujer ya tiene los antecedentes muy fuertes en su línea materna principalmente, a la hora de buscar un embarazo va a tener que tomar ciertas precauciones, o por lo menos tratar de buscar cuál fue el factor de riesgo que tuvieron sus familiares, si se logra saber, bien, o hacer toda una asesoría preconcepcional de la mano con los especialistas, pues para por lo menos tratar de disminuir el riesgo, o ofrecer algún tipo de tratamiento si ya se conoce cuál es la posible causa. Pero sí pudiera llegar a darse de esa manera. Doctora, buenísimo conocer más de lo que son los factores pues, de riesgo y complicaciones que se dan durante pues, el embarazo, en tema de abortos y demás. Yo quisiera que usted, como experta en el tema, pues enviara un mensaje final a todas las personas que en este momento están disfrutando del programa, que están tomando nota y están instruyéndose sobre el tema, que muchas veces pues no estamos del todo informados, que son tan importantes para nuestra salud y ese momento que tanto anhelamos las mujeres. Y los papitos también, que escuchen, por favor, que presten atención, claro. Denle calma a sus mujeres. Exacto. Sí. No, y todo empieza desde las mujeres más jóvenes, desde la adolescencia. Para ellas un mensaje pues de la importancia de conocer sobre sexualidad responsable, de la necesidad de la planificación de los embarazos. Los embarazos no deben ser por accidente, los embarazos tienen que ser planificados. La mujer tiene el derecho de planificar cuántos hijos quiere tener, cuándo los quiere tener y cuántos años desean que pase entre un hijo y otro. Ese es un derecho innato de todas las mujeres. Bien, pero tiene que ser de la manera responsable. Saber que las mujeres entre más jóvenes, bien, o aquellas que superan probablemente los 40 años de edad, puede que tengan más riesgos, por lo tanto ellas deben ser mucho más cuidadosas a la hora de planificar ese embarazo, siempre de la mano con sus ginecólogos y todo el equipo médico que se necesite para saber que va a empezar ese embarazo en óptimas condiciones. Básicamente lo importante es el inicio temprano del control de embarazo. Yo estoy buscando el embarazo, ya tengo la sospecha de estar embarazada, hacer la prueba de embarazo lo más pronto posible e iniciar
la atención prenatal lo más pronto posible, y de esa manera se pueden detectar ciertos problemas iniciales que se pueden llegar a contrarrestar, y por supuesto asegurar que la salud materno-fetal a lo largo de ese embarazo sea la más adecuada. Para todas esas mamás y esas mujeres que han tenido pérdidas, pues un mensaje de aliento, de ánimo, porque realmente no es una situación fácil, es una pérdida, es un luto, es un bebé que por más embrioncito o feto que haya sido, realmente era su bebé, una vida, la vida de esa mamá, de ese papá, y por supuesto que se necesita muchas veces fortaleza para salir adelante y pues no perder esa esperanza de que más adelante puedan lograr un embarazo que llegue al final feliz que todos queremos. Perfecto, hermoso mensaje, doctora. Muchas gracias. Y reconocer que hay vida desde la concepción. Desde la concepción. Así es. Hay que cuidarse. Gracias, doctora. Gracias. Un gusto. Cuídese mucho. Nos vemos pronto. A la orden. Hasta pronto. Chao.